Buenos días, espero se encuentre muy bien. Vamos a comenzar la clase de hoy haciendo un pequeño recordatorio acerca de los sistemas trifásicos y resolver, yo creo que unos dos problemas de ese estilo, porque va a haber uno de los tres problemas de la prueba va a ser de esta forma, ¿ya? Y quiero que vean que en realidad, cuando el sistema trifásico es balanceado, en realidad no es muy complejo de resolver, ¿ya? Recordando, ¿qué tenemos entonces por acá? Tenemos que los circuitos trifásicos pueden ser balanceados o desbalanceados. En particular, nosotros vamos a trabajar con los balanceados. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que por fase tenemos, por ejemplo, y en realidad en una misma fuente, tenemos que las tres fuentes que forman parte de nuestra fuente trifásica son de la misma magnitud y están desfasadas en este caso en 120 grados. ¿Qué podría pasar para que fuera desbalanceado? Podría darse el caso, supongamos que la fuente BAN fuera, no sé, de 200, esta fuera la B sub BN de 150, ¿sí? Eso ya generaría un desfase a nivel de la generación o a nivel de la fuente. Y tendríamos también que, para que sea balanceado el sistema, que las cargas que están conectadas sean también de la misma magnitud o del mismo tamaño. En este caso el ZI sería el mismo para los tres casos. ¿Dónde podría darse algo diferente? De hecho, en los sistemas reales, nosotros, por ejemplo, podemos modelar un sistema trifásico, digamos, desde la generación hasta la transmisión, y que de hecho no les mostré nunca una imagen, así que les voy a mostrar una imagen de ese estilo para que lo pongamos más en contexto. ¿Ya? Sistema eléctrico de potencia. O sea, lo comenté, pero como dicen siempre, con una imagen tiende a quedar más claro. Potencia. Veamos una imagen. Esta imagen está súper buena. Acá está. Esperemos que salga la imagen. Esta me gustó. ¿La ven bien? Ya. Sí, Muy bien. Entonces, como pueden ver, partiendo desde acá a la izquierda, donde dice central, esto sería, por ejemplo, la generación. Puede ser de cualquier tipo, de diversas tecnologías. De hecho, algunos de ustedes están, supongo, investigando la potencialidad de la generación undimotriz, ¿cierto? Donde se hace por medio de las olas la generación de energía. También podría ser solar, la clásica esa de en base a carbón, ¿cierto? Quemar carbón y con eso hacer girar turbinas y generar energía eléctrica, ¿cierto? Y también hidráulica. Luego de eso, lo que se hace es elevar la tensión, porque por lo general, cuando se genera la energía eléctrica, no es una alta tensión, como se obtiene. Se eleva por medio de este transformador que aparece acá, luego se transmite, como pueden ver, estaba, por ejemplo, a 2 kilovolt, perdón, 22 kilovolt, se elevó a 220 kilovolt, esto también se puede elevar, yo diría, hasta unos 750. Por ejemplo, en China se ocupan líneas así. En Chile, hasta donde yo recuerdo, se ocupan líneas de transmisión a 500 kilovolt más o menos. 500 kilovolt, trifásico, ¿ya? Y se transmite por largas distancias para poder disminuir las pérdidas, ¿ya? Porque si ustedes recuerdan, la potencia que yo puedo transmitir, o la potencia en general, se calcula como V por I, ¿cierto? Si yo elevo mucho la potencia, o sea, perdón, si elevo mucho la tensión, soy capaz de transmitir la misma potencia, pero con una corriente más pequeña. ¿Y por qué se busca reducir la corriente? AT sería transmisión en alta tensión. ¿Se fijan? Porque lo elevamos, de hecho, a una alta tensión acá. Acá dice 220 kilovolts, pero esto está un poco desactualizado, porque ahora en realidad, como les digo, en Chile fácilmente se puede transmitir a 500 kilovolts, en China, que hay distancias más grandes, también a 750 kilovolts. Rusia probablemente también, porque si no, tendría muchas pérdidas considerando las grandes distancias que tienen ellos. ¿Ya? Y luego de eso, cuando finalmente se transmite, supongamos por unos cuantos kilómetros, cientos de kilómetros, bueno, no, me excedí. Ah, sí, cientos de kilómetros. Luego se vuelve a bajar la tensión a un nivel de distribución, que sería en este caso llamado también de distribución en media tensión. Pueden ver acá ustedes que va en el orden de los 66 kilovolts, puede ser también, yo diría, 23, 33, ¿ya? Y luego de eso se vuelve a bajar la tensión con este transformador. Que esto ya, por ejemplo, nosotros lo vemos directamente en las calles. Que ustedes ven, ¿se acuerdan que yo les comentaba unos transformadores que están entre dos postes? Y ahí se baja al nivel que nosotros ocupamos, que son aproximadamente en Chile son 380 volts en trifásico y 220 en monofásico. Eso es lo que se tiene en Chile. 380 y 220. Y aquí llega a nuestras casas. ¿Sí? Ese es el sistema eléctrico de potencia. Generación, transmisión a alta tensión y luego distribución. Eso sería. O sea, aquí estaría, por ejemplo, no sé, Chilquinta si están en la quinta región, aquí estarían otras empresas, y aquí estaría, por ejemplo, no sé, Enel, que genera, y un montón de otras más, ¿cierto?
¿Ya se entiende esa idea? Sí, pero profe, antes de responder a la pregunta, usted estaba diciendo justo por qué nos convenía transportar a alta tensión y poca Ujú. corriente. Ah, ya, muy bien, muy bien. De hecho, voy a abrir acá por mientras antes de cambiarme de tema, ¿cierto? Ahí. Entonces, nosotros lo que buscamos transportar realmente es potencia. Eso es lo que buscamos transportar. Está la clase 31, ¿cierto? Que vamos a pasar los ejercicios rápidamente, para que no se preocupen. Pero me interesa también que quede el contexto, porque finalmente ustedes en la vida cotidiana probablemente una vez pasen este curso, ¿cierto? Y todos aprobados, supongo. Eh, la idea es que no van a estar resolviendo sistemas trifásicos ni circuitos por lo general, ¿cierto? Sin embargo, el concepto sí yo siento que es relevante. ¿Por qué buscamos transmitir potencia en este caso, supongamos? Eh, Desde un punto que es la generación, ¿cierto? Aquí tenemos, ¿cierto? La transmisión, yo les decía. Transmisión y distribución. Y finalmente, obviamente, llega acá al usuario, si eso es lo que estamos buscando, que llegue al usuario. Y nosotros queremos que la potencia llegue de un lado al otro, ¿cierto? Ojalá que llegue lo que yo transmití. Y que las pérdidas sean las menores posibles, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Si yo, por ejemplo, tengo acá una tensión y tengo una corriente, acá también, lógicamente, tengo una tensión y una corriente asociada, ¿cierto? Si yo quiero mantener fija la potencia, que la potencia recuerden que es V por I, yo tengo dos opciones. Yo puedo, por ejemplo, transmitir una mayor corriente, bajando un poco la tensión, ¿cierto? También podría subir la tensión o bajar la corriente y bajar la corriente, ¿cierto? O podría transmitirlo tal cual, ¿cierto? Podría transmitirla a la misma tensión y a la misma corriente, pero ¿qué ocurriría? Para transmitir la cantidad de potencia que se requiere en la distribución, la corriente debería ser muy alta. Entonces eso provocaría mayores pérdidas a través de mis líneas. ¿Ya? Mayores pérdidas. ¿Y por qué serían mayores pérdidas? Porque en realidad la potencia y las pérdidas se calcula así. Se calcula como R por I cuadrado, donde R vendría a ser la resistencia de la línea. Entonces ustedes pueden ver que en realidad, a medida que yo aumento la corriente de mi, en este caso, sistema, vamos a tener más pérdidas. ¿Ya? Entonces, ¿qué buscamos hacer nosotros? Elevar mucho la tensión, mucho, como decía yo, al orden de 500, ni siquiera como decía la imagen, porque eso tampoco es actualizado, 500 a 700 kilovolts, 750, y bajar mucho la corriente, lo más posible, y transmitir. Entonces así hacemos que bajen las pérdidas, debido a que dependen incluso al cuadrado de la corriente, ¿cierto? Y una vez que nosotros llegamos a la distribución, ahí volvemos a, por decirlo así, a bajar la tensión, ¿cierto? Bajamos la tensión, como yo le decía, finalmente, esto en baja tensión. Porque recuerden que la distribución se divide también en media tensión, según lo que mostraba la imagen, ¿cierto? Lo tenemos a 380 y 220. Y las corrientes vuelven a subir, ¿ya? Para poder satisfacer los consumos que nosotros tenemos. ¿Se entiende la idea? O sea, tenemos algo que es la potencia, que queremos que ojalá sea lo mismo desde la generación hasta la distribución y finalmente que le llegue al usuario. ¿Ya? Para que una empresa va a producir energía para perderla calentando los cables o el aire circundante, ¿cierto? La quiere producir para venderse al usuario y que finalmente le paguen por ello, ¿cierto? Obtener una retribución. ¿Se entiende la idea? ¿O no se entiende? ¿Se entiende, pana? Bueno, ya, entonces ahora, una vez con eso, yo creo que más o menos claro, porque me interesa que esa idea. Vamos a resolver los ejercicios que obviamente se van a ver en la prueba ya, así que también es relevante que lo vayamos viendo. Ya, vamos a resolver algunos problemas. Ejercicios. Y de hecho le voy a cambiar el color. De trifásico. Vamos a hacer dos hoy día. Se van a dar cuenta que en realidad, al menos de trifásico balanceado, son súper rápidos de resolver. Cuando es desbalanceado, ahí ya estoy obligado a resolver, por ejemplo, usando malla, usando no, porque no me funciona ninguna regla de análisis monofásico, dado que cada fase en sí no es, por decirlo así, un espejo de la otra.
desplazados, no, sino que son diferentes. Tenemos el siguiente circuito, una fuente que va a ser en este caso en estrella. También ustedes pueden imaginarse que hay otras configuraciones, ¿ya? No sé si el ayudante les mostró la carga en delta, me parece que en el apunte lo puso. De todas maneras no se va a evaluar en la prueba carga en delta, ¿ya? Solamente carga, o en realidad conexión estrella-estrella, porque es lo que vimos en clase, y al menos a mí siempre me ha gustado mantener un equilibrio entre aquello que se ve en clase, ¿cierto? De hecho, vamos a hacer el caso primero sin impedancia de línea y después con impedancia de línea, porque más no hay ninguna otra variante que vayamos a ver en la prueba, de hecho. Le puedo escribir de nuevo. Disculpen. Ahí. Ya, entonces vamos a tener esta impedancia ahí. Creo que se puso a llover recién. ¿Llueve dónde están ustedes? O se me está inundando la casa, también es una opción. Porque no sería la primera vez. ¿En Valpo no? Oh, qué raro, si yo estoy en Valparaíso, o quizás lo estoy imaginando. Ah, es que ahora puedo usar reglas, me he olvidado que no les había mostrado esta posibilidad que tengo ahora, pero bueno. No, acá en Viña tampoco está lloviendo. Entonces estoy literalmente imaginándolo. Ahí. O a lo mejor solo en mi cerro. ¿Quién sabe? ¿Cierto? Ya, entonces tenemos otro circuito ahí. Se fijan, podría haberlo hecho súper derecho todo esto, pero ahí, para el otro. Para el otro lo hacemos más derecho. Ya, tenemos una carga, en este caso también trifásica, ¿cierto? Vamos a poner esto por acá. Más menos. Más menos. Que nos quedó medio raro ahí, pero ahí está. ¿Se acuerdan que habíamos visto algo también llamado secuencia positiva, secuencia negativa? Que lo que hace es simplemente mostrarme cómo están ordenadas mis fuentes. Ya, acá vamos a tener un ZI, ZI, ZI. Vamos a tener acá nuestra tensión. ¿Cómo fue que los ordenamos? Ah, ya. A, A, B. Acá tenemos C, B y tenemos C. Y acá tenemos entonces el B sub AN, B sub BN y tenemos el B sub CN. ¿Ya? Eso es lo que tenemos en este caso. Y vamos a dar algunos valores. Vamos a calcular por si acaso la siguiente cosa. Vamos a calcular las corrientes. Calcular las corrientes de línea. ¿Y quiénes son las corrientes de línea? Y A, y B, E y C. Quizás después le agregamos también otra parte al problema, ¿ya? Eso debería ser una E. Una E. Ahí sí, ya. Pero ahora lo vamos a hacer un poquito más interesante. Vamos a partir de otro dato y vamos a construir nuestras fuentes de la siguiente manera. Yo les voy a dar el siguiente dato, miren. Acá tenemos secuencia positiva para que no haya ninguna duda. Secuencia positiva. ¿Y qué nos van a dar? Nos van a dar lo siguiente, miren. B sub AB va a ser igual a... vamos a ponerle 380 con ángulo de 60 volts. Ya. Y estamos listos. Con eso deberíamos poder resolver. ¿Podemos resolver con eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Solo ese dato me permite resolver lo que me pidieron? Bueno, de hecho me falta algo. Ahí sí. Vamos a ponerle cuánto. Vamos a ponerle 15. 15 con ángulo de 15 también. Ahí sí. Con esos datos deberíamos ser capaces de resolver.
mientras ustedes, no sé, pues estarán copiando, ¿cierto? ¿Se le ocurre cómo podemos resolver este problema? Por si acaso, deberían también comentarnos que está balanceado, a pesar que es lo único que hemos visto, pero vamos a poner todos los datos. Balanced. Balance, no, balanceado. Ahí, tenemos todos. ¿Y cómo podríamos resolver? Podríamos trabajar, por ejemplo, por fase, podríamos usar mallas también, pero conocemos solamente qué cosa. Conocemos de momento esta tensión, VAB. Y para trabajar en circuitos monofásicos, recuerden que lo que nosotros hacíamos, esto lo voy a dibujar solamente así para que lo recuerden. Recuerden que trabajábamos con una fase. Por ejemplo, podría ser cualquiera. En particular, nosotros habíamos trabajado con la VAN y con esto, ¿cierto? Y con eso podríamos calcular una corriente, la IA, y después desfasar todas las demás. ¿Sí? Podríamos hacerlo. ¿Cómo obtendríamos entonces ese VAN? ¿Se acuerdan que había una relación? Yo voy a dejar el dibujo porque me quedó relativamente bien, considerando que lo hice así. Va a quedar el dibujo. Ya. Ahí. Lo que vamos a hacer entonces es obtener B sub AN. Obtenemos, creo que estoy muy cerca, a ver. De hecho sí, estaba muy cerca. No, pero no hay diferencia. Obtenemos B sub AN a partir de la siguiente expresión. Claro, exactamente, Ariel. Y en realidad, un ejercicio interesante podría ser el que yo les dé cualquier valor. Yo le doy, por ejemplo, el B sub CA. Y claro, y ustedes tendrían que obtener el, el B sub CN o el B sub AN, ¿cierto? A partir de él y con él hacer el análisis monofásico. Porque en realidad, una vez que tenemos el B sub AN o en realidad cualquiera de ellos, ya está resuelto y quedaría únicamente desfasar, ¿cierto? No habría mucho más que hacer. Obtenemos a partir de la siguiente expresión. La siguiente expresión. Expresión. Sí, y era precisamente esa, ¿cierto? Era que B sub AB era igual, ¿cierto? A raíz de 3 con ángulo 30 por el BAN. O en realidad esto lo que quiere decir es que el B sub AB está desplazado, en este caso en realidad es más grande, ¿cierto? Porque lo voy a obtener amplificando el BAN. Y además está desplazado en 30. ¿Ya? Así que para poder entonces obtener el B sub AN, es simplemente tengo que despejar esto. Así que me va a quedar algo así. Va a ser B sub AN igual a 1 sobre raíz de 3. Y esto lo podría dejar expresado así. ¿Sí o no? ¿Funcionaría eso? De hecho, sí funciona, porque recuerden que ahí yo lo que estaría haciendo entonces sería hacer esto. 1 dividido en raíz de 3 con ángulo de 30, ¿cierto? Simplemente lo despejé, me quedaría así. B sub AN, pero si ustedes recuerdan bien, ese 1 que está acá se puede representar como 1 con ángulo 0, ¿cierto? Por tanto, al tener una división me quedaría entonces las magnitudes divididas y la resta de los ángulos. Sería 0 menos 30. Así que quedarían menos 30 grados. Menos 30 grados. Ahí, ¿sí? Eso es lo que me quedaría. Ya, de ahí viene el por qué se puede. Como que dibujé mejor ahí, qué raro. Bueno. Ya, y con eso puedo despejar y obtener, ¿ya? Bueno, mejor lo voy a dejar un momento para que ustedes, si que lo están copiando, lo copien. Ya. Así que calculo el valor de BAN, lo vamos a escribir acá, BAN igual a equivalente a usar el 380. Disculpa, no entiendo la pregunta. ¿Es equivalente a usar el 380? Lo que pasa es que 380 yo lo elegí por un motivo bien específico y de hecho debería haber puesto 381. Van a ver por qué. Ah, ya. Lo que pasa es que en este caso, si tú usaras el B sub AB, no funcionaría. No funcionaría el caso porque yo les comentaba que nosotros tenemos una fase acá. Esto es una fase.
esta fuente, que es el B sub AN, con ese elemento. ¿Se fija? Entonces la tensión que recae ahí es esta. No sería la B sub AB. Entonces nos daría un error. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? ¿Sí? Entonces nos quedaría lo siguiente. Y ahora, no, uy, la calculadora no la dejé. Ah, perdón. La voy a buscar. Les comento que ahora, bueno, de hecho puedo usar la regla al mismo tiempo que acá, porque al final armé el computador, me llegaron los componentes. Le había comentado, ¿no? Que estaba esperando hace mucho tiempo unos componentes que se habían demorado, imagínense el 21. Buena, llegamos al PC Master Race. Claro, al fin puedo así trabajar sin que se acelere tanto. Así que ahora no deberían escuchar, ¿cierto? De fondo mi PC a punto de explotar, ¿no? La calculadora. Que el pobre estaba que moría yo. ¿Qué le vamos a hacer? Después le voy a hacer una operación para dejarlo un poquito mejor. Escucha el tuyo, ¿no? Ah, miren, justo como lo instalé hace poco, así como aparece cuando uno parte, así que alguien no ocupaba la calculadora, uy, me sale por defecto de esa manera, sale un poco más pequeña. Porque he visto que a algunas personas le aparece así, miren, les Profe, aparece. Sí, dime. profe, perdón, ¿de dónde salía el raíz de 3? El raíz de 3. Lo que pasa es que nosotros en la clase pasada habíamos visto esta expresión, mira. Creo que iba como desfasado, algo así, eso. Claro, habíamos visto esta expresión que nos decía que en realidad cuando yo tengo una tensión de fase, que la tensión de fase por si acaso es la tensión B sub AN con respecto a una tensión línea a línea que sería la que está entre A y B, que es la BAB por ejemplo, así como se relacionan. Y nosotros me parece que habíamos demostrado uno así como bien rápidamente, ya que lo que hicimos fue que en realidad tomamos el circuito, hacemos una LKB, como yo lo estoy mostrando acá, nos queda entonces menos BAN más B sub AB menos, o perdón, más B sub Bn, que es lo que tengo expresado acá, precisamente, despejada, y en definitiva nos queda que esa tensión de línea a línea que le llamamos nosotros, que es finalmente BAB, o B sub AB, es la diferencia de ambas tensiones, ¿cierto? La B sub AN menos la B sub Bn. Si yo esto lo desarrollo, ¿cierto? Yo en realidad ya lo hice en la calculadora, me queda lo siguiente, ¿ya? Me queda lo que está acá, lo cual yo puedo extrapolar para este caso particular, ¿cierto? A los casos más generales. ¿Sí? Y del mismo modo tenemos esa relación para los demás casos y se podrían comprobar sin problema. Esto también se puede demostrar de forma así genérica usando simplemente los valores, por ejemplo, B y teta como ángulo, ¿ya? Pero para efectos de comprobación igual nos sirve de esta manera. ¿Se entiende? Sí. Ya, muy bien. Sí, porque lo hicimos un poquito más rápido. Como les decía, la idea era cerrar el miércoles los contenidos y ya después hacer ejercicio, nomás que más manejable. Ya. Entonces con eso yo puedo resolver. Y le estaba comentando que algunas personas ven de repente la calculadora de la siguiente manera, miren. La ven así. Le sale como sin nada, o le sale así. De hecho, la que más común que yo he visto que les aparece como una antigua, una grande, ¿cómo era? Le sale como algo así, ¿cierto? Ahí ustedes simplemente cambian el skin. Yo en particular les recomiendo usar el clásico. ¿Y este qué es lo que es? Qué raro eso. No, ella no es así. La calculadora real no tiene esa forma. La calculadora real es así. La TI 89, la original. Ya. Y con eso podemos trabajar. Vamos entonces a escribir esta expresión, ¿cierto? Va a ser paréntesis, mucho cuidado al escribir los números porque es súper fácil cometer un error, ¿ya? Entonces va Había a una que quedar... decía como para idiotas, decía así como for dummies, ya. como un skin. Ah, claro. Menos 30. Y fíjense que yo le voy a poner doble paréntesis porque me quiero ir a la segura. Y cuando presiono second hacia la izquierda me lleva al principio, second hacia la derecha me lleva al final. Esto también es bien sutil, pero de repente nos ayuda para trabajar más rápido, ¿cierto? Y si le doy enter para comprobar, está bien, ¿cierto? Es lo que yo quiero. Y eso lo voy a multiplicar por el fasor que corresponde al BAB, que es el que conozco, que está acá arriba, ¿cierto? Que es el 380 con ángulo 60. En realidad lo que va a hacer es dividir y quitarle un poco al ángulo, ¿cierto? Pero lo vamos a hacer así. 380, digo.
y ángulo de 60. Así nos va a dar entonces que la tensión va a ser 219,4 con ángulo 30. Por eso decía que tendría que haber puesto 381 para que nos diera los 220 que les comentaba yo, pero para efectos del ejercicio no hay problema. Hay una que tiene touchpad y colores. Tuve una vez una en mis manos. Sí, esa es la nueva, la CAS. Pero, ¿saben qué? Yo siento que las antiguas funcionan igual. Lo que pasa es que la nueva te representa mucho mejor las cosas. Pero en lo que es resultado, no hay diferencia así. Y en las capacidades de programación tampoco. Igual, eventualmente, me compraré una. Eventualmente. Aunque ahora con la virtualidad, como podemos trabajar así, está más difícil, ¿cierto? Ya, y con eso claro, entonces podemos entonces dibujar nuestro circuito. Lo voy a hacer un poco más grande ya, porque recién lo he hecho pequeño ahí. Sí, sí. Es más estética, probablemente tiene un montón de funciones más. Yo me imagino que debe tener más memoria para guardar programas, pero como la mayoría de las personas no las programan, entonces como que yo siento que no hace tanta diferencia. Pero sí, hay que reconocer que tiene su estética. ¿O no? Y vamos a dibujar acá nuestro circuito. Ahora bien, derecho. Finalmente tenemos líneas derechas. Lo que pasaba, ¿por qué no podía hacer esto antes con el notebook? Es que tenía muy pocos puertos USB. Y como no se podía salir, no podía tampoco ir a comprar como un hub para conectar más. Entonces tenía que o conectar el mouse o conectar la tableta. Y el tema es que solo ese giro que hago desde la regla solamente se puede realizar con el mouse. No se puede hacer con el lápiz. Por eso es que no lo podía realizar, como les decía. Y si uno se acostumbra, se hace súper rápido, en teoría. Yo estoy como recién acostumbrándome. Oh, ven, estoy recién acostumbrándome a trabajarlo así. Aunque deberían haber acceso de teclado para poder girarlo, por ejemplo, yo digo 45 grados o 90. Yo creo que 45 sería razonable, ¿cierto? Por ejemplo, control algo y cambiarlo en 45. Y así uno salta súper rápido de uno al otro. Ahí lo tenemos. Ahí nomás. Y me va a quedar el circuito. Voy a poner la fuente. Tengo la impedancia y puedo calcular. ¿Cuánto daría la corriente mientras yo dibujo mi elemento bien rectangular? Recuerden que ya que conocemos la tensión aplicada y tendríamos la impedancia, podemos calcular la corriente de forma directa. Así aplicando la ley de Ohm, que también obviamente aplica a estos casos. Se lo vamos a hacer la mano alzada y no. También aplica a estos casos. Sería la tensión que estamos aplicando dividido en la impedancia y nos daría la corriente IA. Y luego procederíamos a desplazar todos los demás. Ya, y aquí sería el V sub AN, ¿cierto? V sub AN. Recuerden que yo le pongo acá el punto para indicar que es un fasor. Acá sería el Z sub I. Y la corriente que vamos a calcular, recuerden, para esta fase es únicamente la IA. Después la otra la obtenemos por el desplazamiento que yo les comento. Ahí. ¿Cuánto nos daría entonces? Nos va a dar, por lo tanto, I sub AN va a ser igual a lo siguiente. Perdón, I sub A, nada que sí, I sub AN. Va a ser igual a B sub AN dividido en Z sub I igual a, y aquí ponemos los números, ¿cierto? 219, lo voy a poner igual para que queden escritos. No perdemos nada. Ángulo 30, acá tenemos, ¿cierto? Que era 15 con ángulo 15. Y esto va a ser en amperes, y ahora ya lo pongo en la calculadora. Ya. Y nos queda 219. Voy a poner exactamente los números que tenemos escritos, ya no voy a usar el número con ángulo de 30. No se olviden de los paréntesis, ¿cierto? Que tenemos que ponerlos para que funcione correctamente. Ahí. Dividido en el otro número, ¿cierto? 15 con ángulo 15. 15 con ángulo 15. Y nos queda en definitiva la siguiente corriente, 14,63 con ángulo de 15. 14,63, se parece al que resolvimos, ¿cierto? Me parece que puse el mismo en la clase anterior. Bueno, cambió la impedancia, sí, así que diría el cambio del ángulo, pero al menos en magnitud me quedó igual. Ampere. Y luego puedo obtener, ¿cierto?, las demás corrientes simplemente desplazando. Y eso es lo que yo recomiendo para estos casos.
como tenemos secuencia positiva, vamos a ver que la relación va a ser de la siguiente manera. De hecho, aquí está la secuencia positiva, ¿cierto? Ahí está. Secuencia positiva nos va a quedar así. Va a ser 1 menos 120. Acá 1 más 120. Y respecto a nuestra corriente, que sería la IA. ¿Sí? Y como pueden ver, la magnitud va a quedar la misma, solamente va a cambiar el ángulo. Y ahí uno puede operarlo rápidamente. Ahí sí. Ahí. Yo todavía creo que llueve. Me lo estoy imaginando, quizás. Ya. ¿Duda hasta acá? Yo creo que la duda que podría existir de repente es la conversión, pero es parte de en sí el problema que nos pueden estar dando. Y aquí yo podría poner, si quisiera, que el 1, ¿cierto? Anotarlo así. Un ángulo menos 120, o podría trabajar únicamente el ángulo, que también lo podría hacer sin inconveniente, ¿cierto? Y de hecho, miren, ni siquiera voy a poner eso así. Lo voy a poner así. Puse el número que estaba arriba. Así que me quedaría 14,63. La magnitud, de hecho, queda igual para ambos. Y el ángulo era ¿cómo? Menos 105. Luego tendríamos, ¿cierto? Lo mismo. Y aquí la ventaja de usar la calculadora es que yo puedo después modificar cualquier cosa. Se fijan y me voy a inicio, con second a la izquierda, y cambio aquí y le quito el menos. Y le doy enter. Y me da todo. 14,63 con ángulo de 135. 14,63 con ángulo de 135, ¿cierto? Ahí. Y estaríamos listos. ¿Qué les parece? ¿Hay dudas al respecto? A ver, voy a ver si me están escuchando por acá. A lo mejor hay mucho sueño en la mañana también, que es una opción. ¿Sí? ¿Se entendió? Punto clave, que no lo voy a borrar al final, lo voy a dejar acá. Se entendió. Ya, muy bien. Sí, como les decía, si me preguntan a mí, yo prefiero ser siempre bien honesto. Yo creo que este problema es el que todos deberían tener bueno, porque dado lo que nosotros estamos revisando, en sí es súper directo. O sea, es como aplicar las ecuaciones que nosotros vimos y la verdad es que yo no sé qué tanto hay que memorizar. Más que nada hay que recordar esto. Si fuera usted, yo me acordaría de esto. Tensión línea a línea, en este caso cuando tenemos secuencia positiva, va a ser así. Eso se dice tensión de fase muchas veces. Y aquí uno dice, por ejemplo, a ver, bueno, igual hay que recordarlo, sí. Sí. Además que hay que recordar muchas cosas, imagino, en este final de semestre, ¿no? Eso, y en realidad eso se aplica para todas las demás, ¿cierto? Y si que fuera secuencia negativa, sería con el signo acá menos. Menos 30. Pero como ustedes pueden realizar la prueba en la casa, y todo es formulario, ¿no? Ahí. Si no, por lo general yo lo que hacía era que anotaba eso en la pizarra cuando estábamos en prueba. Ya, con eso claro, entonces podemos calcular ahora otro problema. Calculemos uno en el cual tengamos ahora una impedancia de línea, para que sea un poco más interesante. Y quedo atento a cualquier duda que puedan tener. Déjenme chequear un poquito el tamaño del documento para ver si voy bien. Profe, Sí, dime. yo tengo una duda, pero pensándola igual, no sé si me respondí, pero me surgió la duda de por qué, cómo sabemos que A está en el centro y a B le restamos 120 y a C le sumamos 120. Ya. Y después pensé que un giro tiene 360 grados, que dividido entre 120, y por Ya. eso no importa a cuál le sume o le reste 120, porque todos van a estar con el mismo desfase, ¿no es cierto? Claro, sí, efectivamente. Ah, ya, perfecto. Eso, porque tenía la duda así como, ya, pero ¿qué pasa si es que A en realidad había que sumarle 240, pero es como lo mismo, porque llegáis por un lado o por el otro, pero tenéis el mismo desfase? Eso. Claro. Sí, no, sí está bien. De hecho, lo que pasa es que yo no les mostré a ustedes lo siguiente, que les voy a mostrar brevemente para que ustedes vean. Bueno, después de arreglar aquí la fecha, que no sé por qué dice eso, les voy a poner
una imagen que en realidad es un GIF que tengo en el aula, pero por lo general no dejo abierta esa parte porque no tiene mucha información todavía. De hecho, eventualmente planeo agregarla. Estamos a viernes, ¿cierto? Sí. No, en realidad es una imagen donde se muestra cómo opera un generador, cómo va rotando y generando las fases. Entonces, como súper interesante, no dice nada, no se evalúa, pero ayuda. Así que lo voy a buscar por acá para que lo vean. Porque ahí van a ver por qué surgen los 120 grados. Lo que pasa es que como tuvimos que verlo como bien rápido. Oh, ¿qué le pasó? A ver. Ah, entonces se había quedado como colgado un poco. Unidad 3, esto es lo que se refiere a los temas de investigación. Esta es la otra unidad 3, la que está oculta, la que vamos a ver ahora en teoría si es que se digna abrir. A ver, unidad 1. No, es como que el internet anda medio... Aunque sí anda medio lenteja. A ver, lo voy a recargar mejor, porque me da la impresión de que eso está con problemas. Si no... Oh, nos perdemos todo. Ahí. Vamos a ver si se le ocurre cargar. Tengo un mensaje. Bueno, después lo leeré. Esto es lo que yo les quería mostrar. Costó, pero lo conseguimos. ¿Qué ven acá? ¿Lo ven o no? Esto, por si acaso, es una máquina eléctrica. Esto sería lo que trabaja como un generador. Tenemos un imán permanente que está rotando a través de los campos eléctricos, o sea, en realidad a través de estas bobinas, ¿cierto? Y él va a inducir unas corrientes en las líneas, ¿cierto? En realidad, perdón, en las bobinas, y eso se va a reflejar finalmente como tensiones si nosotros medimos a la salida de este dispositivo. Pueden ver que tenemos una bobina que está, por ejemplo, acá entre estos extremos A, ¿cierto? Tenemos otra bobina en B y otra bobina en C. Estas están conectadas eléctricamente, como ustedes pueden ver, ¿cierto? ¿Y eso qué genera? Debido a que están posicionadas en 120 grados de diferencia, generan eso. Generan una tensión que va a ir rotando de esa manera, que tiene máximos y mínimos en determinados momentos. De hecho, déjenme ver si está sincronizada. De hecho, está sincronizada, miren. Quiero que pongan mucha atención a lo siguiente. Fíjense bien, cuando el polo norte de este elemento rotativo, que es un imán, justo cruza acá, este punto. ¿Ustedes ven el cursor? ¿Lo ven? Sí. Ya, justo cuando el polo norte llega acá, fíjense que el valor se va a hacer 0. Justo cuando el polo norte llega acá. Ahora, el valor debería ser cruzado 0. Y cuando está, por ejemplo, acá arriba, es máximo. Cuando el polo norte llega acá, justo tomamos el máximo. ¿Por qué pasa eso? Porque el corte que genera es mayor. En la mayor área de corte sobre las líneas del campo magnético. O perdón, sí, se puede decir que sobre, en este caso, el campo magnético corta, por decirlo así, de forma máxima a estas bobinas. Porque es totalmente perpendicular. Y cuando es paralelo, no hay corte y quedan 0. Y cuando el polo sur, por ejemplo, llega acá, tenemos el mínimo negativo en principio. Deberíamos tenerlo. De hecho, no, tuvimos el... No, perdón. Cuando tenemos el polo sur acá, deberíamos tener el 0 de acá. Ahí está bien. Cuando el polo sur llega acá, deberíamos tener el mínimo negativo. Polo sur, mínimo negativo. ¿Cómo que anda? No, perdón, ahí. A mí se me pierde el dibujo, pero ahí. Polo sur acá arriba, mínimo negativo. Polo norte acá arriba, máximo positivo. Ahí sí estoy coordinado. ¿Lo ven? Polo norte acá, máximo positivo. Polo sur acá, mínimo. ¿Sí? ¿Les convence o no les convence? ¿O sea, es medio extraño? Claro, y la disposición de estas bobinas a lo largo de nuestro estator, porque esto, así como se llama en una máquina eléctrica, por si acaso, que de hecho nosotros no vemos máquina eléctrica en este curso en sí, pero es lo que genera las tensiones desfasadas en 120. Yo podría poner 4 bobinas, o sea, 4 pares de bobinas, desfasadas, por ejemplo, en 360 dividido en 4. ¿Y qué creen que pasaría con la tensión? Se desplazaría justamente en ese ángulo. ¿Le hace sentido? Me pueden escribir si le hace sentido, y si no le hace sentido, bueno, dejamos el dibujito ahí y quedará como un recuerdo de que... Fíjense, si yo estoy a 360 y yo hubiera puesto acá, dispuesto
4 bobinas, o 4 pares de bobinas, como les digo, estarían desfasadas en 90 grados ahora las tensiones. Recuerdo de Vietnam. Ya, dejémoslo así. Pero así es como se genera energía eléctrica. O sea, nosotros tenemos que hacer rotar algún elemento, que en este caso un imán permanente, dentro de este estator, y con eso se genera energía. Y después viene el qué hace girar eso, ¿cierto? Esto lo puede hacer girar una turbina que esté, por ejemplo, supongamos, en un río, ¿cierto? Que va a girar, girar, girar y va a generar finalmente esta energía. Pueden ser olas, puede ser, supongamos, carbón que yo estoy quemando y que eso genera, supongamos, algún vapor o humo, lo que sea, vapor de hecho probablemente, y que eso yo lo haga circular por algún tipo de tubería y que tenga conectado en ellas turbinas que van a girar. ¿Se fijan? Cualquier forma que yo logre conseguir eso me permite generar esta energía finalmente. Ya. Volvemos entonces a un circuito, ya que parece que no le gustó, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por eso lo dejo escondido, porque muchas veces no se entiende muy bien. Quizá debería buscar uno mejor. Ya, ahora ejercicio adicional. Y este quiero que lo realicen ustedes también, ¿ya? Quiero que hagan el cálculo. Calcular. Ahora vamos a calcular I sub C. I sub C quiero conocer. Y tenemos los mismos datos en el siguiente sistema balanceado. Y eso vamos a chequearlo en el siguiente sistema balanceado. Bueno, voy a hacer un dibujo especial para eso, o un video, yo creo. Un video va a quedar perfecto. Un sistema balanceado. Ahí. Balanceado. Ahí. Y dibujamos. Y de hecho puedo retomar lo que tenía acá arriba, así que vamos a reciclar y vamos a agregar las líneas. Vamos a tomar esto y vamos a agregar unas impedancias de línea y con eso vamos a poder calcular. Ahí. Ahora sí. Ya. Ahí. Ya. Con eso le vamos a agregar las impedancias que yo le estaba comentando. Ahí, ahí y ahí. ¿Qué serían estas impedancias de línea? Podrían preguntarse ustedes. En realidad lo que representan son las pérdidas en las líneas de transmisión, porque nosotros vemos este circuito y decimos, ah, ya aquí tenemos una fuente, esto puede ser un generador, y este puede ser el consumo, todo perfecto, ¿cierto? Pero la realidad, esta distancia que hay acá podría ser unos cuantos kilómetros. Entonces yo tendría que modelar acá qué es lo que ocurre. Y vamos a tener la siguiente impedancia de línea, miren. Vamos a tener 1 más J1. Eso vamos a tener ahí. Uno más J1. Acá vamos a tener también 1 más J1, que se me juntaron bastante, pero las ponemos igual. Y claramente tienen que ser iguales para que el sistema siga siendo balanceado. Si fueran diferentes, obviamente ya no estaríamos en este supuesto y habría que analizarlo, por ejemplo, usando malla, que se puede resolver sin ningún inconveniente, ¿cierto? Ya, con eso tenemos eso listo. Me falta darle algunos valores. Vamos a dar algunos valores. B sub AN va a ser igual a... vamos a ponerle acá... 400 volts. Estamos en otro sistema ya. 400 volts con ángulo de menos 30. Ya, ahí lo tenemos. Tenemos todo. ¿Cómo les queda así?
¿Qué harían para este caso? Recuerden que nos están pidiendo calcular la IC, que sería esta corriente. Siempre por si acaso, algo muy importante es que las corrientes van desde nuestra fuente, ¿cierto?, hacia la carga, ¿ya? Para que no se vayan a confundir y calcular, por ejemplo, la corriente así, ¿no? Esa no sería la que nosotros buscamos. Esta corriente estamos buscando. Entonces tengo varias opciones. Podría trabajar, por ejemplo, con la fase B sub Cn directamente. Podría calcular la corriente IA y después desplazar. Aquí hay libertad en ese sentido. Así que lo vamos a desarrollar. Ya. Y nos va a quedar entonces lo siguiente. ¿Qué quieren hacer? Quiero que me digan. Díganme en el chat qué es lo que quieren que hagamos. ¿Quieren calcular la IA y luego desplazar y obtener la IC? ¿O quieren calcular directo la IC? Totalmente a su elección. Y esto, por si acaso, va a ser... podría poner secuencia positiva, secuencia negativa. Secuencia negativa le vamos a poner acá, para que veamos alguna vez un caso así. Desplazando, ¿ya? Desplazar. Veo que les parece más simple. De hecho, en mi opinión, sí es un poco más simple. Pero es cosa de elección. Ya, así que vamos a desplazar. Para eso entonces vamos a trabajar con la fase A, ¿cierto? Que es la que está acá. Así que vamos a tener el circuito. Estamos listos, de hecho, con eso. Solamente hay que tener cuidado de desplazar bien, ¿no? Recordando que yo les puse acá que es secuencia negativa. Es el único cuidado que hay que tener en ese caso. Así que partimos del circuito monofásico. O sea, podemos hacer un análisis monofásico debido a que el sistema es balanceado. Eso viene, y eso es porque, en realidad eso es lo importante y por qué lo destaco. Si es que no fuera balanceado, ya este análisis monofásico no es válido, ¿cierto? Está haciendo falta café. Bueno, ahí. Nos quedaría entonces B sub AN, ya lo conocemos, me lo dieron como dato, que mejor, ¿cierto? Acá tenemos 1 más J1 ohm, que sería la impedancia de línea. Tendríamos acá la impedancia de carga, que no me la han dado y que yo la voy a escribir. Vamos a suponer que es 30 con ángulo, le vamos a poner ahora una carga capacitiva. ¿Por qué podemos nomás? Carga capacitiva va a ser de menos 10. Ligeramente capacitivo. Recuerden que si ese signo es negativo, quiere decir que predomina la componente capacitiva, ¿cierto? Si fuera positivo, predominaría la componente inductiva. Ya, y esto era menos 10. ¿Estamos listos, cierto? La fuente está ahí. ¿Cómo calculo la corriente IA? Simplemente voy a decir que IA va a ser igual a la tensión B sub AN, que de hecho lo voy a dejar escrito así, dividido en, ¿qué creen ustedes? Quiero que me lo escriban. Es un circuito serie, ¿cierto? Así que sería... ¿No? La suma, Exactamente, ¿cierto? Precisamente. Muy bien. Por eso les decía yo que en realidad estos circuitos, una vez que nosotros tenemos claras las relaciones que hay entre los elementos, no es más allá de eso. Más 30. Y claramente pueden ver que si yo lo quiero hacer a mano, tampoco es como tan directo. Se puede hacer, pero como que es más lento. Por eso que aquí nos conviene mucho más usar la calculadora directamente, porque con la calculadora se hace, pero nada, ingresar los datos. De hecho, el error que podemos cometer es que lo ingresemos mal nomás. Así que cuidado. Ahí. Y los ingresamos. Yo voy a poner entonces la tensión, ¿dónde está? Ya está. 400 con ángulo de 30, de menos 30. ¿No les parece extraño que se pueda poner acá, por ejemplo, cualquier ángulo? Menos 30. Eso en realidad depende de la referencia que se tomó. O sea, si es que estamos asumiendo que este valor tiene, en este caso, al momento de obtener la tensión, nosotros podemos asumir un instante en el tiempo en el cual decimos que ya, esta señal es la que lleva el ángulo cero. ¿Me entienden? Es como una especie de referencia, pero de punto de vista angular. Así como nosotros teníamos una referencia del punto de vista de los niveles de tensión, eso también se puede considerar así. ¿Ya? Pero si eso parece muy extraño, igual se puede simplemente asumir lo que tenemos acá nomás. O sea, tomar los datos y no preocuparnos mucho más allá del por qué es negativo y cosas por el estilo. Porque, como les digo, ahí puse el 1 igual. Pero bueno, funciona de todas maneras. Más, y aquí le ponemos 30. Como les decía, en realidad, dentro de lo que son los sistemas trifásicos,
hay bastantes detalles que se pueden tener en cuenta y se puede hilar bastante fino, siendo bien honesto. Pero las relaciones, si el sistema es balanceado, son súper directas. Así que nos da 12,97, ¿cierto? 12,97 con ángulo de menos 22,15. 12,97 con ángulo de menos 22, ¿cierto? De 22 era en realidad. No, menos 22. Menos 22,15. Con ese ángulo yo puedo suponer inmediatamente qué componente está predominando acá. Pero no es lo que nos preguntan ahora, ¿cierto? Ya. Ahí tenemos la corriente. Y ahora, ¿cómo obtendría la I sub C? Estamos trabajando ahora con secuencia negativa, recuérdenlo. ¿Cómo quedaría la expresión? Desplazando, ¿no es cierto? Claro, pero ¿cómo la desplazamos en este caso? ¿Con qué ángulo me refiero? Porque recuerden que la secuencia negativa producía un cambio ahí, ¿o no? Acá, miren. Recuerden que lo puse al final, sí. Para el caso de secuencia negativa, acá viene. Este es el apunte de la clase 30, de la clase pasada, ¿cierto? Teníamos estas relaciones. Los cambios están en esto. Acá. Las corrientes también se relacionan de una manera diferente. Se fijan que ahora la IB adelanta a la IA y la IC es la que atrasa. Es como que se intercambiaron los signos acá, entre esas dos relaciones, ¿cierto? Sí, así que ahora habría que quitarle 120, a diferencia que en la secuencia positiva donde se le suma 120 para obtener el IC. Miren, lo voy a mostrar acá también para que lo vean, porque creo que lo escribimos. Lo escribimos, o lo puse acá nomás. Ahí lo puse, ¿sí? Se fijan eso en secuencia positiva. En secuencia positiva, atrasa la IB a la IA. Y en secuencia negativa, adelanta, se intercambian únicamente. Hay que tener mucho cuidado porque de repente uno se le escapa. Por último, obtenemos IC, tomando en cuenta que la secuencia es negativa. Tomando en cuenta que la secuencia es negativa. Y una pregunta, quizá como para ir cerrando, porque ya nos queda poquito. ¿Por qué creen que se presentarán algunos casos como secuencia negativa y secuencia positiva? ¿Qué podrá generar eso? Me refiero a la realidad. ¿Qué, por decirlo así, qué hace la máquina en un caso que genera una secuencia y qué hace en el otro que genera la otra secuencia? ¿Qué creen ustedes? Ah, muy bien. Muy bien, Perenguio. Iba a decir otra cosa, nada que ver. No, pero está muy bien. Eso es, precisamente. Dependiendo del sentido de giro, es como me genera las fases y por tanto la relación y secuencia que hay. De ahí viene el nombre secuencia. Muy bien. Yo pensé que no estaban mirando el dibujito ese del GIF, pero lo estaban viendo. Ya, así que sería entonces IC. Sería 1, dijimos que en este caso ahora trazada, porque es en secuencia negativa, ¿cierto? Y le voy a poner ahí secuencia negativa. Atrasa, ¿cierto? Menos 120 por nuestra IA que calculamos. Y que de hecho queda como bien directa a calcular. Ahí. Y C sería igual a, y sería simplemente quitarle a su ángulo que tenemos acá, ¿cierto? Quitarle los 120, que en definitiva se van a sumar, ¿sí? Pero lo voy a hacer la calculadora nomás. ¿Para qué? ¿Para qué voy a usar mi cerebro ahora, ¿cierto? ¿En la prueba se puede usar directo estas propiedades? Claro, se puede usar sin ningún problema. No hay que demostrarlo. No se preocupen de demostrarlo. Sí, como les decía, en mi opinión, este problema, el que prácticamente toda persona que revisó esto debería tenerlo bueno, ¿no? Porque en balanceado es súper directo. Ya, y le iba a quitar, sí, bueno, en definitiva se suman, ¿cierto? Pero se suma el 120. Ahí. Menos 142,2 le vamos a dejar. Ya, así que sería entonces la misma magnitud, sería 12,97
Vamos a dibujar bien los números, ahí. Con ángulo D, y aquí está menos 142,2 le vamos a poner. Para usar solamente 4 cifras significativas. Ahí. Y lo vamos a poner acá. Bien destacado. ¿Sí? ¿Dudas respecto a lo que vimos? En la prueba va a ser de esa extensión el problema, ¿ya? Porque yo por lo general, cuando teníamos los 90 minutos para la prueba, yo les pedía que calcularan, por ejemplo, no sé, todas las corrientes, todas las tensiones, porque igual se pueden obtener, pero dada el tiempo reducido, voy a centrarme, por ejemplo, en darles un dato de una tensión, la estructura, que va a estar el circuito dibujado, ¿cierto? Y obtener una corriente de todas. Obviamente va a tener como sus detalles que tienen que tener en cuenta si es que es secuencia negativa, si es secuencia positiva, qué tensión les di, ¿cierto? Y en definitiva sería exactamente eso. ¿Dudas? Oh, la prueba comenzará a las 8:15. Ya, tal como en el caso anterior, yo lo que hago es que dejo que se publique todo a las 8. De hecho, yo agrego todo al aula. Serán 3 problemas, pero van a ser problemas reducidos, en el sentido que, por ejemplo, el problema trifásico va a ser de este estilo. Y vamos a dejar escrito acá también lo otro, para que quede por escrito. Prueba 2. Van a ser 3 problemas. Problema 1 va a ser de cálculo de una tensión y una corriente. Que este tiene la misma extensión que lo que tendría en una prueba como las que hacía antes, ¿ya? O sea, porque hicimos igual bastante de esto, ¿cierto? Cálculo de B0 o I0. Ahí pueden usar cualquier método, el que ustedes quieran, ¿cierto? Y llegar a los valores. Problema 2. Va a ser de calcular un factor de potencia. O una potencia y un factor de potencia. Eso vamos a hacer. Va a estar reducido, ¿cierto? Porque en los problemas yo generalmente pedía calcular las potencias de dos fuentes, las potencias aparentes, ¿cierto? Y calcular los factores de potencia. Ahora no. Ahora voy a pedir solamente una potencia y el factor de potencia de, por ejemplo, la misma fuente. Para que no tengan que hacer más cálculos, ¿me entienden? Cálculo de una potencia. Y eso es una C. Cálculo de potencia. Y claro, ahí podría ser potencia aparente o una potencia activa, reactiva. La idea es que obviamente manejan ambas. Lo que sí va sí o sí, factor de potencia. Eso va sí o sí. Ese sería el problema 2. Y el problema 3, que sería el que deberían tener todos bien, es el sistema trifásico. Y que, como les decía, va a ser calcular una corriente. Más que nada para que dé el tiempo, porque si no, claramente ahora con 60 minutos no se puede hacer la misma extensión. Y al menos en extensión, tanto este problema como este van a estar reducidos. Me refiero en el tiempo que debía tomarle. ¿Y a qué hora se publica? Superposición, no, explícitamente no. Probablemente en el examen se incluya, porque como se vio y además combina diferentes tipos de temas, porque combina un poco superposición, combina también un poco de trifásico, o sea, perdón, de trifásico, combina un poco este problema de calcular tensiones y corrientes. Así que yo lo que hago generalmente en el examen trato de buscar problemas que mezclen varias cosas. ¿Ya? Así que, pero como nadie va a dar examen, así que espero, ¿cierto? Ahí dependerá. Si había que dar nota en 4 o 5, ¿cierto? Nota de exhibición. ¿Se acuerdan ustedes lo que se instruyó? Claro. Sí, esperemos que les vaya a todos muy bien. Ya, entonces se va a abrir, por si acaso, a las 8. Yo lo dejo configurado para que se abra esa hora. Y luego se cierra a las 25. Ustedes tienen a la clase a las... Se va a cerrar a las 9:30. De hecho, 9:35 a lo mejor. La idea es que obviamente no se pase a la otra clase, pero a esa hora se va a cerrar. ¿Ya? Va a estar abierto durante ese intervalo.
Va a estar diseñado, yo espero que se pueda cumplir fácilmente los 70 minutos, pero yo calculo que sean ojalá unos 60, que un problema no les tome más de 20. ¿Ya? Eso es más o menos lo que yo tengo como en mente para que lo puedan resolver. ¿Ya? Ese es como para que ustedes lo tengan claro. Y obviamente tendrían ese sentido, si es que se demoran ese tiempo que yo tengo más o menos planeado para cada problema, tienen que dar unos 20 minutos, fácil, 25 minutos para poder hacer todo el tema de ya sea escanear, sacar las fotografías y cargarlas. ¿Alguna duda sobre lo que es la prueba? Le puse Yo, profesor, dime. en el caso de que alguien tenga problemas de conexión o necesite hacer la prueba por X a ese motivo asincrónica, ¿se comunica con usted? Claro, me mandan un mail y ahí yo puedo tener flexibilidad en ese sentido. Yo por lo general, ¿qué podría hacer? Podría decirles, mira, pueden o dar la regulativa o mira, dame una prueba que sea del mismo nivel, de mismos contenidos también, en fecha, por ejemplo, ya sea en el mismo día o el día siguiente, pero sería ya un caso bien puntual y que sería coordinado directamente con aquellas personas que tuvieran ese inconveniente, ¿ya? Pero el ideal sería obviamente que la puedan dar todos, ¿sí? Pero hay flexibilidad. Gracias, era como por si preguntan. Sí, sí, por si se explota, no sé, un transformador, lo que sea. Porque explotan como vimos en una clase. Ya. ¿Otra duda que puedan tener? Nos queda un minuto, así que esto lo vamos a dejar envuelto en... Mientras ustedes se deciden si tienen alguna duda, yo dibujo acá. Intento hacer una nube. Ahí. Ya, entonces, si no hay más dudas, les agradezco mucho su participación. Espero que tengan un excelente fin de semana. Y nos veríamos el lunes. Recuerden que va a estar abierta desde las 8. Yo voy a estar en videoconferencia por si acaso. Así que ustedes me pueden consultar directamente, se conectan, ya sea para hacer la pregunta, si quieren estar siempre conectados, como les acomode más. Bueno, nos vemos. Que estén muy bien.